Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a explicaros cómo funciona esta plantilla que nos permite hacer un informe muy detallado de una cartera de activos financieros, una cartera de activos de inversión que vamos a poder seguir pues, de forma agregada y también activo a activo. La hoja es bastante sencilla de utilizar y tiene pues, la siguiente estructura. Para empezar, hemos incluido aquí una pequeña ayuda en la que pues, tenemos diferentes vídeos de ayuda a las diferentes funciones y herramientas Excel que hemos utilizado en esta plantilla. Después tenemos aquí en esta hoja info, tenemos pues, los desplegables, qué información contienen estos desplegables, en este caso la clase de activo, el tipo de activo, el riesgo de cada activo y una puntuación para cada uno de estos escalones de riesgo, así como estas tres anotaciones de apunte para poner aportación, reembolso o valoración cuando estemos calculando el valor de participación de esta cartera. Luego tenemos aquí la hoja de cartera, donde introduciremos información de todos los activos que tenemos y ahora veremos paso a paso, uno a uno. Y después aquí, como decía, vamos a introducir la valoración de la cartera en diferentes fechas. Aquí lo que hacemos es calcular el valor de la cartera y en esta fecha de aquí, y lo que haremos aquí es introducir ese valor y veremos cómo va cambiando. Además, aquí podemos hacer, como decía antes, aportaciones o reembolsos que veremos después. Si lo que hacemos es retirar dinero de nuestra cartera o aportarlo, pues también lo podremos anotar. Y por último, lo más importante, ¿no? El informe. Aquí tenemos un informe que analiza, pues por aquí, cómo evoluciona la cartera agregada con indicadores clave, como la rentabilidad y la volatilidad y el value at risk, y luego un análisis de los activos que tenemos individualizados, así como sus distribuciones por tipo de activo, por clase de activo y por riesgo, con el gráfico. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí en cartera. En lo que es cartera vamos a introducir, iremos a nuestros bancos, a nuestras entidades, a nuestros proveedores financieros donde tenemos invertidos nuestros activos y registraremos de cada uno de los activos toda esta información, que es información clave. Parece que es mucha, pero es bastante sencilla. Esta información lo que va a hacer la plantilla es calcularla. Nos va a calcular la rentabilidad real de cada uno de los activos, el value at risk, que como sabéis es, pues en este caso a una confianza del 95%, la pérdida máxima que podemos asumir en un año en este activo, y por último el peso. ¿Y qué vamos a introducir de cada activo? Pues bueno, primero la entidad o el proveedor financiero donde lo tenemos. En este caso es, vamos a hacer este de aquí, el Banco Santander. Aquí seleccionaremos qué clase de activo es decir, si es un fondo de inversión, una acción, un ETF, criptomonedas, un depósito, una cuenta corriente, letras o cualquier otro tipo de activo. Esta información, como decía antes, la coge de aquí, de info, en este caso pues clase de activo, qué tipo de producto es, y luego el tipo de activo, ¿no? En este caso, en qué mercado invierte, ¿no? Si es mercado monetario, renta fija a corto plazo, a largo plazo, renta variable, etcétera. Tenemos incluso capital riesgo, materias primas, criptomonedas. Esto define un poco qué riesgo tiene este activo. Aquí vamos a ponerle el nombre. En este caso tenemos un fondo de inversión de renta fija a corto plazo y el nombre, pues le hemos puesto un nombre sencillo, Santander corto plazo. Aquí vamos a poner dos fechas clave. Uno, la fecha en la que adquirimos este activo, y dos, la fecha en la que hemos hecho el último movimiento, sea de una aportación o de reembolso. Y por último, pues aquí estos dos datos clave, ¿no? A nivel numérico, vamos a poner qué aportaciones hemos hecho en el fondo, en este fondo de aquí, y el valor actual, en este caso son 35.970. Por último, vamos a acabar esta introducción de datos con la divisa, en este caso es euro, y de este activo vamos a poner aquí estos dos datos clave, la rentabilidad a 12 meses y la volatilidad a 12 meses. No es la rentabilidad que hemos obtenido nosotros, sino la rentabilidad del activo. En este caso, este fondo de inversión, el renta fija a corto plazo del Santander, en los últimos 12 meses ha tenido una rentabilidad del 4,15 y una volatilidad del 1,15. En función de cuándo hemos entrado nosotros, la rentabilidad será mayor o menor, pero esto nos ayuda a ver cómo está evolucionando el activo. Por último, vamos a poner aquí la plusvalía fiscal que tenemos en este fondo. En este caso es un fondo y como sabéis, si traspasamos fondos de diferentes tipos, podemos ir acumulando plusvalías fiscales positivas o negativas que vamos a poner aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una minusvalía fiscal de 741 euros y este fondo está siendo rentable, con lo cual, si quisiéramos rescatar, aquí tendríamos pues una pérdida fiscal que nos va a ir bien pues, de cara a las declaraciones de impuestos.
Del mismo modo que hemos puesto un fondo de inversión, bueno, por último, perdón, vamos a poner aquí qué riesgo tiene este fondo. En este caso es un riesgo reducido. Por aquí tenemos, por ejemplo, un fondo de inversión de renta variable que se llama Santander Bolsa, que es un riesgo pues muy alto. Y aquí, en este caso, en los últimos 12 meses ha dado un 12,41, la volatilidad es del 12,38 y la rentabilidad que nosotros hemos obtenido, puesto que hemos aportado 12.000 y actualmente hay 15.137, pues el rendimiento es del 26,14. Aquí calculamos el value at risk, que es la pérdida máxima que podríamos asumir en este fondo pues, a lo largo de 12 meses, que calculadas es un 20,37 y en este caso tenemos solo un 1,79 en este activo. Como decía, podemos hacer de todo tipo de activos, podemos poner acciones, ETFs, criptomonedas, etcétera. ¿Vale? Lo que es muy importante es que incluyáis aquí también para cada uno de los proveedores financieros su cuenta corriente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí, si por ejemplo en esta entidad tuviéramos un depósito, por ejemplo en este no tenemos, pero vemos por aquí en BBVA, por ejemplo, tenemos un depósito bancario en el que pues, los intereses nos van a abonar en la cuenta corriente. Pues es importante que apuntemos aquí el saldo que tenemos en todo momento en la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque los intereses de este depósito no van a ir sobre el propio depósito, sino que van a ir sobre la cuenta corriente. De forma que cuando hagamos una fotografía también de la cuenta corriente, estarán incluidos los intereses. En esta cuenta corriente también es importante que solo tengamos domiciliados los activos financieros que tenemos aquí registrados. Nada de recibos, ni préstamos, ni otras cosas que no sean estrictamente los activos financieros. De forma que haciendo una fotografía tanto del valor actual de todos los activos como de los saldos en la cuenta corriente, vinculados a esos activos, donde nos podrían abonar, como decía, intereses, pero también dividendos, etcétera, pues tendremos una fotografía pues realista de lo que es nuestra cartera de inversión. Y nuestra cartera de inversión es esta información que tenemos aquí abajo. Simplemente, pues como decía, podríamos hacer acciones, ETFs, etcétera, ponemos esta información y hacemos aquí el agregado. Y luego, esta información la vamos a trasladar, en este caso, a esta fecha de aquí, 31 del 12 del 2025, en este caso, es esta valoración de aquí abajo, la vamos a introducir en estas celdas de aquí grises. En estas no hace falta que introduzcamos nada porque los calcula automáticamente. ¿Y cómo funciona? Pues fijaros, aquí el 1 de enero del 2024, primero seleccionamos aquí qué tipo de apunte es, en este caso es valoración, podría ser aportación o reembolso si estuviéramos aportando, quitando dinero de esta cartera. La valoración en este caso empezó con 725.000 euros y anotamos aquí 725.000 participaciones. ¿Para qué? Para que cada participación, que es el cálculo que hace aquí, nos valiera 1 euro. En este caso, la rentabilidad en el primer día era 0, la TIR anual, que es la rentabilidad anualizada, es 0, la volatilidad anual también es 0 y el value at risk calculado también es 0 porque es el asiento de apertura. Después, lo que hicimos el 22 de enero es volver a valorar la cartera. Pusimos aquí valoración y en este caso ya nos valía 725.290. Como teníamos 725.000 participaciones, el valor de participación ya era un poquito más elevado. Y aquí ya nos calculaba una rentabilidad del 0,04, que anualizada era un 0,70 y con una volatilidad del 0,35. ¿Por qué? Porque este cambio de valor aquí nos aportaba esa volatilidad. Esto lo vamos haciendo fotografías, ¿no? Vamos poniendo aquí la información en la cartera, cómo va evolucionando. Cuando quitamos un activo, pues simplemente lo quitamos y anotamos el siguiente activo que hemos comprado, o si se ha quedado en cuenta corriente, pues anotaremos el saldo en la cuenta corriente y vamos haciendo sucesivamente. Luego, en este momento de aquí, el 19 del 6, lo que hemos hecho es un reembolso. Entonces, lo que hacemos es, el día anterior, el 18 del 6, hacemos la valoración de la cartera. Es muy importante que no repitamos fechas para que calcule todo correctamente. Y en este caso, el día 18 hacemos la valoración, en este caso eran 727.614 y el valor de participación nos salía 1,00361. Aquí anotamos un reembolso de 50.000 euros y calculamos, en este caso, cuántas participaciones son, que en este caso son pues el importe de 50.000 dividido entre el valor de participación del día anterior. En este caso, reembolsábamos 49.820,36 participaciones. Lo que significa que en la siguiente valoración que hacemos el día 10 de julio, las participaciones no eran 725.000, sino 675.179, que son 725.000 menos las que retiramos. De forma que, aunque pongamos o retiremos dinero de nuestros activos de inversión, podemos seguir calculando el valor de participación, que es lo que nos interesa.
cómo está evolucionando la rentabilidad y la volatilidad de esta cartera. Por aquí hay otro reembolso de 50.000, en este caso, puesto que la valoración era 1,02199, pues eran 48.924 con 19 participaciones, y después, si os fijáis, por aquí abajo hemos puesto 2 aportaciones, que sería el movimiento contrario, de forma que al final pasamos a tener 723.009 con 13 participaciones, de forma que bueno, el valor por participación, como veis, va creciendo. Esta es la clave, es decir, al final aquí anotamos los activos. Estas dos medidas nos sirven para ver cómo se están comportando estos activos en los últimos 12 meses, rentabilidad y volatilidad, y la rentabilidad real y el value at risk lo tenemos aquí para cada uno de los activos. Aquí vemos si nosotros estamos obteniendo rendimientos de estos activos y qué value at risk o qué riesgo estamos obteniendo. Y aquí, pues como decíamos, tenemos el agregado y vamos fotografiándolo. Esto es como operaría pues un fondo de inversión, y esta es la manera realista de obtener la rentabilidad, la TIR y la volatilidad anual de nuestra cartera, de forma que podemos tener muchos activos con riesgo en nuestra cartera, pero al tener muchos activos, el efecto diversificación lo vamos a ver cómo baja la volatilidad por aquí. Por último, tenemos el informe con toda esta información. Esta es la más importante y fijaros que es muy sencilla. Al final tenemos que introducir 4 columnas y las otras ya nos las va calculando. En este caso, en la cartera de activos, pues son 32 activos, se puede ampliar porque la plantilla es editable, simplemente tendréis que actualizar las fórmulas. Pues tenemos hasta 32 activos que podemos resumir con esta información de aquí. En este caso lo que tenemos que hacer es decirle a Excel en qué fecha queremos hacer la valoración de la cartera, y debe coincidir con una de las que tenemos por aquí, ¿vale? En esta columna de aquí pondremos la fecha de valoración de la cartera y automáticamente nos va a decir pues el valor actual, la rentabilidad que estamos obteniendo de esta cartera. En este caso es un 17,07 que tenemos en 2 años, ¿no? Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025. En este caso son 17,07 en total, y la TIR anual de esta cartera, es decir, una rentabilidad anual del 8,20 con una volatilidad del 4,27, y el value at risk de la cartera nos indica que es un 7,02, es decir, que con una confianza del 95% esta cartera, tal como la tenemos compuesta, asumiría pues un riesgo como máximo de 7,02. Por último, aquí, gracias a esta puntuación que hemos asignado aquí, ¿no? Al riesgo muy reducido le ponemos 0 puntos, al reducido 2 puntos y así sucesivamente. Lo que hacemos es calcular cada uno de estas anotaciones aquí, qué puntuación tiene, y la multiplicamos por su peso y obtenemos, pues obviamente, el riesgo de esta cartera. En este caso nos aparece un riesgo medio alto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos productos con riesgo muy alto o alto. En este caso pues nos calcula que es un riesgo de los activos alto, aunque el value at risk no es muy elevado. Aquí hemos acompañado esta información con 3 gráficos, los más importantes, ¿no? La TIR anual, cómo evoluciona, la volatilidad anual. En este caso vemos que la rentabilidad está por encima de la volatilidad. Aquí tenemos la rentabilidad acumulada, decimos que era un 17,07. Todo esto de aquí obviamente son datos que todavía no hay. Y el último es el value at risk, que en este caso es del 7,07, y como veis, pues cuando sube mucho la rentabilidad, ¿no? En este caso, en este pico, lo que está subiendo también es el riesgo. El value at risk sube por aquí y la volatilidad por aquí. Aquí abajo tenemos un análisis, como decía, de los activos. En este caso, la rentabilidad de estos activos a 12 meses es esta de aquí, un 9,13. Esta información la obtenemos de aquí. No es nuestra rentabilidad en este activo, sino que es la rentabilidad de este activo en los 12 últimos meses. Esta información para un fondo lo veréis fácilmente en su ficha, y para acciones cotizadas también, incluso para ETFs, es una información bastante fácil y bastante accesible. En vuestro propio banco lo podéis encontrar, y si no, seguramente podréis googlearlo, porque la mayor parte de activos financieros tienen estos dos datos, ¿no? El de rentabilidad y el de riesgo. Aquí, en este caso, pues bueno, tenemos una visión de lo que han hecho estos activos y del value at risk que hemos calculado. En este caso nos aparece un 15,58. La plusvalía fiscal es de 58.610, es la que acumulamos en estos activos. Sobre todo, esto es muy importante, sobre todo en los fondos de inversión, que nos podemos ir llevando las pérdidas de un fondo a otro, y en el momento que nos interese fiscalmente, pues hacer un reembolso de ese fondo para compensarlo con otros beneficios. Por ejemplo, esto es
una estrategia pues, que es bastante habitual y que nos puede ir bien para jugar, además de la rentabilidad financiera, con la rentabilidad fiscal. Perdón. Luego tenemos estos 3 cuadritos de distribución. En este caso, por tipo de activo, aquí tenemos pues, el mercado monetario, renta variable, gestión alternativa, materias primas, etcétera. Tenemos el valor, el peso, en este caso, el peso máximo lo tenemos ordenado por peso, pues tenemos un 22,50, ¿no? Es casi una cuarta parte de la cartera en mercado monetario. Esta es una parte pues, que es este gráfico de aquí, ¿no? Vamos de más oscuro a más clarito. Por último, las criptomonedas. Si os fijáis, aquí tenemos los 2 activos con más riesgo, son, ¿no?, capital riesgo y criptomonedas, los tenemos pues aquí con un peso bastante bajo. Y hemos acompañado de estos activos, insisto, no de nuestra rentabilidad con estos activos, sino de la rentabilidad que tienen estos activos en los últimos 12 meses, son pues esta que tenemos aquí, ¿no? La rentabilidad y la volatilidad, los 2 datos que siempre nos gusta tener pues bien claros, ¿no? Y el value at risk lo vamos también acompañando. En definitiva, no es más que trasladar la información que tenemos aquí, rentabilidad, volatilidad y value at risk, a esta parte de aquí para que tengamos una visión clara y sencilla. Así que ya veis que es una plantilla pues simple, no tiene formulación muy complicada y nos da una información de valor muy importante si introducimos bien la información. En este caso, primero la cartera y luego, importantísimo, el valor de participación para ver qué rentabilidad y qué volatilidad tenemos en nuestra cartera agregada, donde veremos pues el efecto de la diversificación en mercados y en activos. Así que ya veis, espero que os guste mucho esta plantilla y nos vemos en el próximo vídeo.